En teoría ya está transmitiendo ahí también en línea. Ya estamos. Ándale, ese mero. Sí, listo. Bienvenidos a todos. Buenos días a todos, bienvenidos. Sí. Pues el punto es que se vea, ¿no? Y creo que si se hace más grande ya se pierde el zoom, no tiene mucha potencia ese. Pero bueno, ya estamos, ¿de acuerdo? Buenos días a todos y a todas, bienvenidos. Son las 10:05. Y vamos a comenzar con nuestra escuela dominical el día de hoy. ¿Sale? Déjenme, preparo la de acá también. Chin, ya se ve lo que no tenía que cerrar. Pero bueno. Vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Congregacionalismo, clase número 4. Estaba sacando el temario y vamos a tardar cerca de 30 clases, incluyendo hablar sobre la política de la iglesia, ¿sí? Cerca de 30 enseñanzas, así que hoy vamos con la número 4, vamos de gane. He titulado a la enseñanza del día de hoy factores que afirmaron la supremacía de Roma, o cómo es que se afirmó la Iglesia Católica Romana. Y creo que es importante también este aspecto, que lo podamos considerar porque para que entendamos cómo el congregacionalismo retoma, o al menos comienza a retomar su lugar desde la época apostólica, necesitamos entender lo que implicó esos 1000 años, se le conoce como el milenio de obscuridad, donde la Iglesia Católica Romana, desde el 500 después de Cristo hasta el 1500 después de Cristo, fue creciendo en control y en dominio. ¿Para qué nos sirve esto? ¿No? Hablo a nivel mundial. ¿Para qué nos sirve esto? Porque después de la Reforma Protestante podríamos juzgar muy rápidamente a los presbiterianos o a los episcopales, pero debemos de entender que ellos también tuvieron que hacer, lo digo en el sentido humano de la palabra, tuvieron que hacer lo que tenían que hacer, y por eso vamos a encontrar que hay iglesias estatales y después iglesias nacionales, es decir, que la iglesia sigue coludida con el Estado, con los gobiernos, y todavía hasta nuestros días tenemos en Alemania una iglesia-estado, y tenemos en Inglaterra una iglesia-estado, y así sucesivamente. Entonces, entender por qué el congregacionalismo no pudo afirmarse en ese tiempo tiene mucho que ver con que Roma se haya afirmado. Entonces, vamos a ver el día de hoy 3 factores a considerar que contribuyeron a la supremacía de Roma, y para eso pues vamos a orar y vamos a tocar estos puntos, ¿de acuerdo? Oremos. Señor, te doy gracias por mis hermanos. Ellos están aquí porque tú los has traído y has trabajado en ellos, y ellos, Señor, han temido tu nombre y han podido venir aquí, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros, porque nos ayudas con esta hambre, con esta sed. Yo te pido, Señor, que a pesar del cansancio, el trabajo, las dificultades, los afanes, mis hermanos puedan estar dispuestos a escuchar la enseñanza y no haya algo que les impida aprovechar esta bendición. Que sus mentes, Señor, puedan ocuparse en tus cosas, y más hablando del tema de la iglesia, del congregacionalismo, y que por un momento, Señor, hoy que venimos a tu iglesia, que nos reunimos con tu iglesia, todo aquello que pudiera tener un peso, no es que huyamos de ellos o lo estimemos en menos importancia, pero creemos que hay prioridades. Ayúdanos a estar centrados y a ser capaces de poder atender las cosas que tienen una prioridad en la vida espiritual y que nos ayudan a afirmarnos, Señor, porque creo que si hoy algunas dificultades son grandes,
Y si tú así lo dispones y esto sigue creciendo en maldad o afirmándose la maldad de este tiempo, creo que nuestros problemas van a ser lo menor de los problemas. Danos victoria, ayúdanos a estar centrados. En Cristo Jesús oramos. Amén. Clase número 4. 3 factores que contribuyeron a la supremacía en Roma. ¿Qué hemos venido viendo? Comenzamos en Hechos capítulo 6, cuando hablé acerca de cómo algunos hermanos que están enseñando el congregacionalismo comienzan directamente con la Reforma Protestante, la Declaración de Savoy, el capítulo 26 de la Confesión de Fe de Londres de 1689, y a partir de ahí se establece. Pero yo he querido que ustedes comiencen y partan del primer modelo de gobierno bíblico que encontramos obviamente en las Escrituras, y donde se enseña o donde podemos ver cómo se organizaron nuestros hermanos, nuestros primeros hermanos, cuando la iglesia se hizo manifiesta. Bueno, lo encontramos en el libro de Hechos y en las cartas del apóstol Pablo. Se nos dan instrucciones de cómo la iglesia debe de congregarse y cómo debe de ser ordenada. Y entonces tomamos pasajes como Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 9, capítulo 11 y Hechos capítulo 14, donde vemos que la iglesia tenía una participación muy activa en las necesidades que la iglesia tenía. A diferencia de lo que hoy nosotros vemos tristemente en muchas congregaciones, donde las personas llegan a una iglesia y solamente los pastores son los nuevos papas, es decir, son los que tienen total autoridad dentro de una congregación y se hace lo que el pastor diga. Se pintan las paredes del color que al pastor le gusta, se toman decisiones, se pone a personas frente al liderazgo, todo gira en torno al pastor. Y finalmente muchas iglesias, lejos de ser congregaciones bíblicas, son empresas familiares. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando muere el pastor o cuando el pastor todavía está en vida, hereda en vida ¿a quién? Pues a su siguiente hijo, o desafortunadamente algunos heredan a sus siguientes hijas. Así que lo primero que hicimos en la primera enseñanza fue mirar las Escrituras. Había una dificultad, la necesidad de poder organizar a las viudas que estaban siendo desatendidas, y los apóstoles toman la decisión de encargar a la iglesia que busquen hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu, llenos de sabiduría, a quienes ellos puedan encargar este trabajo. ¿Quiénes escogieron? Fue la iglesia, no fue dedazo. Los apóstoles no colocaron a los diáconos, a los primeros 7 diáconos. Los apóstoles lo único que hicieron fue establecer el límite de las características, y con base a eso ellos debían de hacer el trabajo. Vemos cómo la iglesia tiene una participación muy importante, al menos el testimonio que las Escrituras nos están dando. En segundo lugar, vimos cómo después de que mueren los apóstoles, este periodo de los primeros 180 años aproximadamente, vemos un periodo conocido como los padres apostólicos. Son 9 escritos que se consideran directo de esta era de los padres apostólicos, y son principalmente unos pocos quienes escribieron algunas cartas, y esas cartas ayudaron mucho al orden y a la organización de las iglesias en los primeros 150, 180 años de cristianismo. Escritos que son bien recomendables, mis amados hermanos, que ustedes puedan un día leer, ¿no? Así como tenemos tiempo de ver una película, dense el tiempo, cultiven esa lectura. La Didache o la Didache, como algunos otros lo llegan a pronunciar, la carta de Clemente, de Policarpo, por ejemplo, el Pastor de Hermas, son los escritos que circundaron las iglesias primitivas, y bueno, ahí se encuentran bastantes consejos. Ahora, de cómo se debería de organizar la iglesia. Ahora vimos cómo habían algunas declaraciones, pero se va deformando, y encontramos, me confundo en Ignacio y en Ireneo, los dos empiezan con I,
pero alguno de estos, creo que fue Ignacio o Ireneo, discúlpenme, mis hermanos, no tengo ahorita mis notas, siempre me he confundido con los dos, empiezan con I, pero por primera vez se empieza a hablar en este sentido, por primera vez se empieza a hablar en este sentido de una diferencia entre el obispo y los ancianos. Entonces, hemos aprendido en las Escrituras que la palabra anciano, obispo o pastor son sinónimos, pero por primera vez en esta era de los padres apostólicos se comienza a hacer una distinción. ¿Y esto en qué afecta? ¿Esta distinción en qué afecta? Afecta en que se comienza a jerarquizar. Y eso es lo que vimos en tercer lugar, cómo se fue deformando el liderazgo, en donde con el paso del tiempo, en los primeros 500 años de nuestra era, se hace una distinción entre obispo o el arzobispo, inclusive los ancianos, y esto empieza a jerarquizarse de tal manera que recordamos las palabras de nuestro Señor escribiendo a los efesios y a los hermanos de Pérgamo, a los pérgamos. El Señor aborrece la obra de los nicolaitas. Se cree que uno de los 7 diáconos, llamado Nicolás, al momento en el que lo escogen, él se creyó alguien mejor o alguien superior dentro de la iglesia, de tal manera que él se adjudicó un lugar que las Escrituras no dan. Y entonces comenzó a promover diferentes estados o diferentes niveles de gobierno dentro de la iglesia, organigramas, jerarquías. Y nuestro Señor dice: yo aborrezco esa obra. Es decir, a nuestro Señor para nada le agrada que dentro de una iglesia hayan jerarquías. En alguna ocasión tuve la oportunidad de visitar una iglesia donde ellos hablan de su cobertura apostólica. Y uno entra y literalmente en la pared está en la punta del organigrama el apóstol que está en Guatemala. Y abajo del apóstol, como si fuera una empresa en organigrama, comienzan los otros apostolitos que están bajo la cobertura, y así sucesivamente, de tal manera que tú tenías que encontrar a la iglesia a la que estabas entrando, dónde estaba y bajo qué línea de cobertura apostólica venía. Ese tipo de cosas precisamente llevan a las personas a presumir, a jactarse y a confiar más en el hombre que realmente en nuestro Señor, y ondear la bandera reformada de la sola Escritura. Entonces, nuestro Señor aborrece ese tipo de organigramas. A nuestro Señor no le place que nosotros comencemos a colocar el pastor, el copastor, el pastor de jóvenes, el pastor de juniors, juniors A, juniors B, juniors C, y de este lado tenemos al diácono, el diácono de A, el diácono de B, el diácono de C, le agregamos el ujier, pero ya no nos alcanzan los títulos. Así que ahora le llamamos el líder de los campeones o el campeón de líderes, y al rato tenemos todo un esquema en donde todo mundo tiene un título, pero lo que es lo más lamentable es que nadie sirve, nadie mueve sus manos. Todo mundo en una iglesia tiene un título que ni siquiera está respaldado por las Escrituras, pero nadie quiere servir, nadie quiere mover sus manos. Así funcionan las empresas. Así funcionan los consejos, llegar a la punta, para que desde la punta tú mandes a todos los demás que están bajo tu yugo. El Señor aborrece la obra de los nicolaitas y el liderazgo se fue deformando con el paso del tiempo. Ahora, en cuarto lugar, quiero que veamos 3 factores que contribuyeron a la supremacía de Roma. Es decir, vimos cómo el obispo de Roma comienza a ser exaltado por encima de todos los demás obispos, pastores en las demás regiones. Y entonces, ¿cómo es que el obispo de Roma, el papa, el papado, y vamos a ver después algo acerca del papado y el cesaropapismo, pero cómo es que llega a tener tal poder, tal autoridad, que inclusive los reyes de cada una de las regiones, de los estados de aquel entonces, o de los países de aquel entonces, para que podamos comprenderlo mejor, aún tienen temor del Papa, y llega a tener más poder el mismísimo Papa que los propios reyes en su propio reino. ¿De dónde?
¿Cómo fue que surgió esa supremacía del Papa de Roma, incluyendo a toda la iglesia romana? Porque en Roma se comenzó a establecer una iglesia, claro, tenemos la carta a los romanos, había una iglesia en Roma, pero por supuesto, ¿tuvieron un obispo? Claro. Nosotros sabemos que si los romanos siguieron el orden dado en las escrituras, obviamente deberían de tener un obispo. ¿Pero qué era un obispo? Era un pastor. ¿Aquí hay un obispo en esta congregación? Sí lo hay, solo que está muy deformado el uso de obispo. Pero ¿tenemos un obispo en la iglesia local sin miedo a decirlo? Claro que sí. Al igual que decimos somos católicos, por supuesto que sí, somos católicos, entendiendo el significado correcto de cada una de esas palabras. Pero comienza a deformarse al punto que Roma va creciendo, va creciendo, va creciendo, y las demás iglesias comienzan a quedar o rezagadas, o iglesias van a desaparecer por las cuestiones sociopolíticas de la época, y finalmente en medio de toda esta historia de los primeros 500 años de nuestra era, la iglesia va a saberse, la iglesia de Roma, con el obispo de Roma, por supuesto, va a saber afrontar, ser respaldado, apoyarse, y va a saber permanecer. Por eso, mis amados hermanos, no es bueno tomar las palabras de Gamaliel y aplicarlas a cualquier cosa que se nos ocurra. ¿Cuáles son las palabras de Gamaliel? ¿Recuerdan lo que dijo Gamaliel en Hechos mismo, cuando se hizo el concilio? Si esta obra es de Dios, va a permanecer. Pero si esta obra no es de Dios, no va a permanecer. Y muchas personas utilizan las palabras de Gamaliel. Si aplicamos las palabras de Gamaliel al catolicismo romano y a la iglesia católica romana, estaríamos diciendo que la iglesia católica romana realmente es la iglesia verdadera. Pero nosotros creemos, y lo confesamos en nuestra confesión de fe de Londres, que el mismísimo Papa es el anticristo. Y hay algunas personas que dicen que él no es el anticristo. Bueno, ya llegará el momento en el que lo podamos profundizar todavía más, pero todos los hermanos en la Reforma Protestante podían señalar que el Papa era el anticristo. Así que tengamos cuidado con usar las palabras de Gamaliel y usarlas a la ligera. ¿Son bíblicas? Por supuesto, porque están en las Escrituras. Pero podemos atribuirle a cada cosa que con el paso del tiempo permanece esas mismas palabras. Yo les recomiendo que seamos temerosos de Dios y tengamos cuidado, porque hay varios factores que podrían influir a que algo permanezca. Y Dios lo está permitiendo en su soberanía, y es parte de la soberanía de Dios. Sin embargo, nuestro Señor nos llama a no ser simples, sino a ser sabios y a poder discernir. Ok, 3 factores. El primero de ellos va a ser el teológico, el segundo de ellos va a ser el histórico, y el tercero de ellos va a ser el sociopolítico. Lo repito, ¿cuáles son los 3 factores que contribuyeron a la supremacía de Roma, a que Roma se afirmara? Número 1, un factor teológico. Número 2, un factor histórico. Número 3, un factor sociopolítico. El primero de ellos, el factor teológico. Y citamos Mateo, capítulo 16, versículos 17 al 19. Mateo capítulo 16, versículos 17 al 19. Versículos, dice la palabra de nuestro Señor. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Primer factor, factor teológico. ¿Por qué la iglesia de Roma se ha afirmado o se afirmó como la iglesia suprema, por encima de las demás iglesias? Ellos toman, y si ustedes han tenido la oportunidad de platicar alguna vez con algún católico romano, ellos afirman que son la iglesia verdadera, y tú le dices, muéstramelo en la Biblia. Ellos van a abrir este pasaje, digo, si es que
saben su catolicismo, que es bueno encontrarse con católicos que conocen su propia fe, te van a abrir la Biblia y te van a mostrar estos versículos. Y te van a decir, pon atención, aquí dice que sobre Pedro él edificaría su iglesia. Miramos el versículo 18, las palabras de Cristo. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En esta sencilla frase que hablamos de teología, ellos están demostrando que Pedro es el sucesor de nuestro Señor Jesucristo y que a Pedro se le ha encomendado, porque aquí lo dicen las Escrituras, se le ha encomendado la fe y por lo tanto hasta nuestros días el Papa, que es el sucesor de San Pedro, entonces ellos tienen la autoridad. Y todo aquel que no se someta a la autoridad de Pedro, Petros, entonces está fuera de la iglesia verdadera. Aquí está, y así lo demuestran, así lo interpretaron, y así es como lo comenzaron a enseñar los católicos romanos. Pero ¿qué dice el texto? El texto está haciendo una separación. Cristo le dijo, yo a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. Es totalmente diferente lo que está diciendo nuestro Señor acerca de Pedro y acerca de la roca. Padres de la iglesia como Orígenes, como Cipriano, Crisóstomo, Cirilo de Alejandría, Hilario, Ambrosio, Isidoro de Sevilla, interpretaron este pasaje en ese tiempo, y también lo creemos nosotros, lo interpretaron como que sobre la confesión de Pedro se está edificando la iglesia. ¿Por qué? Porque en el contexto nuestro Señor está preguntando, versículo 15, ¿quién dicen que soy yo? Y versículo 16, Simón Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Cristo le dice, bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. Es decir, en el contexto Pedro acaba de hacer una confesión. Eso es lo que está sucediendo. Así que no está diciendo que sobre una persona se va a edificar una iglesia. La misma palabra iglesia es una asamblea. ¿Y qué es lo que va a unir a todas las personas? Aquí hay una contradicción. Si van a seguir a un hombre humano, carnal, de carne y hueso, entonces estamos perdidos. Pero Cristo es esa roca. Nosotros nos identificamos como cristianos porque seguimos a alguien llamado Jesucristo, no porque seguimos a Pedro. Y por lo tanto, lo que Pedro hizo en ese instante fue reconocer que Jesucristo es esa roca. Y todos nosotros, todos aquellos que formamos parte de la iglesia, se está edificando no sobre Pedro, no sobre una persona, sino sobre la confesión que Pedro hizo en ese instante. Nadie puede ser parte de la iglesia si no confiesa que Jesús es el Cristo. Muchas personas van a venir aquí, pueden venir budistas, católicos romanos, testigos de Jehová, etcétera, pero no son parte de la iglesia, no porque no los quiera yo parte de la iglesia, sino porque ellos no reconocen que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para que alguien sea parte de la iglesia, por eso es tan importante escuchar su confesión de fe y su profesión de fe. No solo su profesión, sino su confesión. Y ya hemos hablado de eso en otras ocasiones. Así que en la cuestión teológica, el católico romano afirma que Pedro es el sucesor, sucesión apostólica. Los apóstoles, dicen ellos, le transfirieron en ese momento que Cristo dijo, tú eres la roca, sobre ti voy a edificar a mi iglesia, le estaba transfiriendo el liderazgo a Pedro. Y entonces todo aquel que toma el lugar de Pedro, después de que Pedro murió, dice el católico romano, ese es la autoridad que Dios ha dejado en esta tierra. Quiero que noten algo, se le está dando la autoridad a un hombre, pero la autoridad, y lo aprenderemos porque en eso consiste el congregacionalismo, la autoridad se le ha dado a la iglesia, no a una sola persona. Eso es terrible. Hoy todavía tenemos bastante de esta práctica católica romana, porque hay muchos pseudo pastores que se ponen en el lugar del Papa en muchas de sus denominaciones o de sus movimientos cristianos, ¿no? Teniendo el control total, y le gritaban a ese falso apóstol, le gritaban hace poco tiempo, bendito el que viene en el nombre del Señor, él es Melquisedec. Eso es una blasfemia.
pero la gente lo gritaba y lo gritaba en la Arena México. Es algo aberrante, mis hermanos. Se reconoció entonces a Pedro como el fundador de la iglesia en Roma y se elevó en un lugar de preeminencia, de tal manera que, según la tradición, que es verdad, mis hermanos, Pedro y Pablo son aquellos que murieron. Pedro y Pablo son aquellos que murieron en Roma. Por lo tanto, Roma como región, o la iglesia en Roma, ganó prestigio. No solamente sobre Pedro se está edificando la iglesia, sino que también ahí murió Pablo, ahí se predicó, y por lo tanto, si murieron aquí en Roma, debe de tener mayor prestigio la iglesia romana. Otra cosa que es muy interesante, las controversias teológicas, por cuestión del latín, que se hablaba latín en Roma, pero todavía se hablaba griego en las regiones del África, por ejemplo, o en las regiones orientales. Las controversias teológicas de los arrianos, por ejemplo, surgen no en Occidente. Si ustedes miran el mapa, a su derecha ustedes tienen el Oriente, donde está Jerusalén, y al occidente encontramos Europa, y allí está Italia, allí está Roma. Por lo tanto, se divide el mapa en dos hemisferios, el occidente a la izquierda y el oriente a la derecha. En el oriente surgen todas las controversias teológicas, todo lo que empujó a los credos y a las confesiones de una forma más precisa viene de oriente, pero en occidente, que estaba Roma, la iglesia romana, no hubieron precisamente controversias teológicas, ellos fueron más ortodoxos en su práctica. Por lo tanto, en la cuestión teológica, ellos afirmaron la supremacía. Número 2, supremacía en el área histórica. En primer lugar, la ciudad, tanto la ciudad como la iglesia, era una iglesia grande, y ellos, al ser una iglesia grande, contribuyeron a la autoridad de sus obispos. Al ser una iglesia grande, que es algo, mis hermanos, que hasta mis días no llego a comprender, muchas personas creen que cuando vemos un grupo de personas reuniéndose y es algo grande, es una multitud, muchas personas creen que esos pastores de esa iglesia son expertos en lo que hacen. Yo creo que son pastores que no han alcanzado a discernir que la sabiduría se encuentra en la persona, y sí, la sabiduría se ve reflejada por sus hijos, pero los hijos son discípulos. Yo repito, juntar un grupo de personas es muy fácil. Acarrear a una multitud de personas, llenar un lugar, mercadotécnicamente hablando, es muy sencillo. Pero como la iglesia en Roma creció tanto, y estaba el Papa con el arzobispo con los pequeños obispos y los ancianos, etcétera, etcétera, muchos otros obispos de otras iglesias viajaban a Roma para consultar a esos líderes en Roma. Entonces, ¿qué haces? Cuando tú comienzas a consultar a otros y cada vez más gente comienza a consultarlos, se elevan a un lugar de autoridad, a un lugar de supremacía, como si ellos supieran lo que están haciendo, y esto es terrible, mis hermanos. También la iglesia en Roma, al ser una iglesia grande, esto es algo que me agrada, ellos crecieron no solamente en tamaño, sino también crecieron en generosidad y ayudaron económicamente a otras iglesias en otras regiones que eran pobres. Obviamente, tú recibes el apoyo de una mega church, de una mega iglesia, y entonces tú ahora te debes a esas mega iglesias y los consideras, tú estás ahora en deuda con esas mega iglesias. Por eso es que comenzó a afirmarse la iglesia de Roma. Por allá del 580, 590 hasta el 612, 622, que realmente ya se afirmó el Islam. El Islam va a comenzar a crecer, y el Islam va a comenzar a crecer en Medio Oriente, precisamente, en la Meca y en Jerusalén, y va a tener una influencia impresionante. El Islam va a comenzar a crecer y varias iglesias van a sucumbir ante el crecimiento del Islam. Por lo tanto, iglesias
que hay en África también, por ejemplo, ahí estaba Cirilo, y él resistía a lo que estaba haciendo el obispo de Roma, Cirilo. Hubieron varios pastores que comenzaron a ver cómo se estaba elevando la iglesia de Roma y cómo se estaba elevando el obispo de Roma, y pastores comenzaron a enfrentarlo con sus escritos. Orígenes fue uno de ellos, pero va a crecer el Islam tiempo después, y entonces las iglesias locales solo van a señalar dónde está el error, pero van a tener sus propios conflictos locales. En África, y cuando hablo de África, por favor nadie se imagine personas de una tez muy oscura en el taparrabo con huesos y no sé, y lanzas en las manos. No. Hubieron personas importantes en el norte de África que colinda en el mar Mediterráneo, que colinda inmediatamente con Italia y con Roma. Tenemos a Agustín de Hipona, por ejemplo. Tenemos a Ambrosio, por ejemplo. Hay personas que fueron cruciales en la promoción del Evangelio, pero al crecer el Islam, esas iglesias del norte de África van a desaparecer. Y ya no va a haber nadie que le haga frente a esas tendencias que tenía el obispo de Roma. Una de las cosas también, históricamente hablando, que ayudó a la afirmación de la supremacía de Roma fue el desarrollo misionero. Roma envió misioneros a los bárbaros. Comenzaron a predicarle a las personas bárbaras, a los otomanos, aquellos que conquistaron el Imperio Romano. La Iglesia romana, católica romana, comenzó a, comillas, evangelizar a los bárbaros. De tal manera que cuando ellos se convirtieron, la primera iglesia que ellos van a respetar y que van a reconocer como la única iglesia, pues obviamente es la iglesia romana. Al contrario de la iglesia en Oriente, ellos no evangelizaron ni a los musulmanes ni a los persas. Y al no evangelizar, empezaron a decrecer. Y al decrecer, pues obviamente no van a tener una influencia. Roma hizo algunas cosas que fueron útiles. ¿Útiles para qué? Para que afirmaran su supremacía. Y tercer lugar, sociopolíticamente hablando, la capital del Imperio Romano era Roma. Por lo tanto, la iglesia que está en la capital del Imperio Romano va a tener mayor rango, va a ser más conocida y por lo tanto va a tener un prestigio mayor. También había, a un tiempo después, no sé si ustedes sabían, el Imperio Romano se va a dividir en dos y van a haber dos capitales en el Imperio Romano, o más bien, solo hay una, porque se mueve de Roma, se mueve a Constantinopla, y ahí en Constantinopla, que está hacia el oriente, se va a establecer la nueva capital del Imperio Romano. Es como aquí, mis hermanos, aquí en Zumpango tenemos nuestras oficinas municipales en el centro de Zumpango, pero no sé cuántos de ustedes sabían que sobre la Bicentenario están las oficinas verdaderamente del municipio de Zumpango. Construyeron un conglomerado grandísimo y uno tiene que ir ahí a hacer ciertos trámites, ya no todo es aquí. Entonces, aunque el municipio ha determinado que las oficinas oficiales ya no están en el centro de Zumpango, sino que ahora están aquí en la Bicentenario, finalmente todos vamos aquí todavía al municipio y no nos importa quién esté allá. Nosotros seguimos tomando como importancia el centro, el zócalo de Zumpango, aquí donde está el Palacio Municipal. De la misma manera, aunque se hizo el movimiento político y se cambió la capital a Constantinopla, la gente siguió teniendo en rango de importancia a Roma. Y como ya no hay un emperador que esté en Roma, esto no lo pierdan de vista, ahora queda el Papa romano. Y esto hace que cuando Constantinopla cae y se desintegra el centro de poder, el Papa va a ser el único que sobresale como líder. Recuerden esto, habíamos dicho que el Papa comienza a emitir edictos al tipo César emperador. Entonces a eso se le va a llamar cesaropapismo. Comienza a emitir decretos absolutos. Y cuando cae Constantinopla, en la capital romana, que solo está el Papa, no hay nadie que le haga sombra en cuanto a poder y en cuanto a autoridad.
Por lo tanto, no solamente como iglesia se va a afirmar, sino también el poder romano o la autoridad del imperio se va a centrar sobre el Papa romano. Roma era la capital del imperio romano, por lo tanto tenían un legado cultural y jurídico, organizativo, y por lo tanto ahora el Papa, al estar ahí, va a tomar en ocasiones hasta funciones de liderazgo, porque recuerden que hubieron 2 emperadores, al menos en el 445, Valentiano III emite un edicto en el que sujeta que todas las iglesias de Occidente deben someterse al emperador. Eso fue en el 445. Si la capital se mueve de Roma a Constantinopla y el edicto está vigente, ahora tiene jurisprudencia legal. El Papa, el emperador de Roma, ahora tiene dominio legal sobre algunos otros gobernantes. Y en el siglo VI, Justiniano le asigna todavía un alto rango de pontificado al emperador de Roma. Van a entrar invasiones a Roma de los otomanos y el imperio romano se va a terminar fragmentando. Por eso lo último que se conoce es como el Sacro Imperio Germánico Romano, que se separa un tipo URSS de la antigüedad y se separaron, ¿no? Todo lo que está pasando en Ucrania era parte de la Unión Soviética. Es lo mismo, algo muy similar fue lo que pasó en la antigüedad, era el Sacro Imperio Germánico y finalmente se va a terminar dividiendo y eran los rezagos del Imperio Romano. Así que el Papa se va afirmando, con la Iglesia se van afirmando invasiones, movimientos políticos, pero la Iglesia en Roma y otras iglesias que van desapareciendo en Oriente, la venida del Islam, las invasiones otomanas, pero Roma va a quedar y va a seguir siendo afirmado. Así que cuando nosotros llegamos al 1500, en la época de la Reforma Protestante, ya pasaron 1000 años. Del año 500 al año 1500 ya pasaron 1000 años en las que en lugar de que el poder del del Papa romano decrezca, al contrario, ha ido creciendo y se ha ido afirmando. Entre el trabajo de la iglesia, entre la ignorancia de las iglesias que elevan y exaltan a la iglesia romana, entre la caída y la división del imperio romano y que también algunos emperadores exaltan y le dan facultades legales y jurídicas al emperador y hay todo un colapso y hay muchos movimientos a lo largo de esos 1000 años, el Papa romano se afirma. Y cuando llegamos al 1500 han pasado 1000 años de obscuridad. Y lo vamos a ver más adelante, van a haber dos causas que los historiadores reconocen que enfrentaron o que fueron las causas de la Reforma Protestante. La primera de ellas es la causa formal y la siguiente es la causa material. 2 causas, y la primera causa, obviamente la causa formal, va a hablar acerca de la autoridad. ¿Qué fue lo que Martín Lutero señala en sus 95 tesis? El papado. Y se va a señalar con el paso del tiempo el papado. Digo, no precisamente porque Lutero no quería hacer una reforma. De hecho, Martín Lutero tenía en alta estima al Papa. Esto va a ir cambiando con el paso del tiempo, mientras sigue escribiendo, mientras se da cuenta de más cosas. Pero la causa formal va a ser el tema de la autoridad. La causa material es la justificación por la sola fe. Entonces, causa formal. ¿Qué se va a rechazar? Bueno, se va a rechazar la autoridad del Papa. ¿Por qué? Porque en la Reforma Protestante se va a volver a las Escrituras. Y en las Escrituras nunca encontramos nada de esto. Por lo tanto, si las Escrituras no lo avalan, no está respaldado ni fundamentado en las Sagradas Escrituras, no lo podemos tomar. Y lo que van a hacer los reformadores es comenzar a cuestionar quién te dio esa autoridad, por qué tienes esa autoridad. Espiritualmente, eclesiásticamente, tú no tienes una autoridad sobre todos nosotros. Y de hecho los reformadores decían, el Papa es obispo, pero ¿obispo de qué? Obispo de Roma. Inclusive le daban una especie de autoridad. Sí, puede que sí seas un obispo llamado a pastorear, pero solamente en tu región, solamente en la iglesia que el Señor te ha permitido
estar gobernando, no en todas las demás. No tienes por qué tener una jurisprudencia ni siquiera por encima de los reyes. Esos son los tres elementos que ayudaron a la supremacía, a la afirmación de la supremacía del catolicismo romano: teológico, histórico y sociopolítico. Ahora, a considerar algunas cosas. Ya vimos hasta qué punto puede llegar una malinterpretación de la Biblia. ¿Cuál es el alcance de una malinterpretación? Número uno, se le está atribuyendo a Pedro, el católico romano le atribuye a Pedro ser el sucesor a quien Cristo pone en su lugar. Y por lo tanto, de ahí en adelante, siempre debe de haber un sucesor de San Pedro, que tenga la máxima autoridad. Noten hasta dónde llega una mala interpretación bíblica. Su fe, su práctica, su praxis, está totalmente equivocado todo esto, mis hermanos. Hasta nuestros días encontramos algunas iglesias que no se dan el tiempo de examinar las cosas. Quiero hacer un comentario públicamente de algo que creo que es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Aquí en la iglesia hemos venido reformándonos. ¿Por qué? Porque somos una iglesia reformada, y una iglesia reformada que no se está reformando, pues no le entiendo el nombre, ¿verdad? Hay personas que comen chocolate sin chocolate, entonces no entiendo por qué me venden algo que se llama chocolate que no tiene chocolate. Es una mentira total. Esta es una iglesia reformada, mis amados hermanos. Ahora, no salió de la reforma, sino que más adelante se dice Ecclesia reformada semper reformata. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia reformada siempre se está reformando. Nosotros jamás de los jamases, mis hermanos, y por eso quiero que quede claro públicamente, jamás de los jamases vamos a llegar a un punto en el que digamos, ya lo sabemos todo. No necesitamos hacer ningún cambio porque hemos llegado al clímax, a la cima de la interpretación bíblica, y somos la mejor iglesia del mundo que ha llegado a la cúspide, al final de la obediencia a las Sagradas Escrituras. Que Dios nos libre de ese pensamiento. Pero hay personas que asisten a esta iglesia que piensan así, que piensan que el pastor lo sabe todo y que el pastor los está llevando a no sé dónde y que no tiene nada seguro el pastor. Y esto se puede llegar a pensar: ¿para qué me comprometo en algo dentro de la iglesia si al rato el pastor lo va a terminar cambiando? Yo quiero decirles dos cosas. La primera es que esas personas están pecando de idólatras, porque ¿cuál es el primer grito de batalla en la Reforma protestante? ¿Y cuál es el primer grito de batalla entre nosotros? Sola Escritura. Ese es nuestro grito de batalla, sola Escritura. Lo que digan las Escrituras. ¿Es el pastor infalible? No. ¿Tiene el pastor la máxima autoridad? ¿Se hace lo que el pastor diga en la iglesia? No. El pastor tiene una función, y ustedes tienen no solo la libertad, sino la autoridad y el deber de que si en algo no están conformes, ustedes se acerquen con el pastor o los pastores de la iglesia, abran las Escrituras y expongan. Lo dice nuestro primer capítulo de la Confesión de Fe de Londres, que cuando llegan a haber controversias, no hablamos con que lo que oí en internet o aquí dice mi Reina Valera 60, no. Si vamos a ir a las Escrituras, dice nuestro primer capítulo que vamos a ir al hebreo, al arameo y al griego. Así que si ustedes quieren profundizar y quieren mostrar con las Escrituras, más nos vale que no sea que lo oí, no sé, oyendo a John Sugelén o algo así en internet, y como ellos lo dijeron, entonces yo lo repito y quiero traerlo. No, mis hermanos, así sea McFlurry, quien sea, nosotros vamos a ir al texto y vamos a ir avanzando según las Escrituras nos va el Señor alumbrando el entendimiento, y vamos reformándonos porque somos una iglesia reformada. Así que una persona que dice, es que el pastor cambia todo, primero, no está en la escuela dominical, donde se atienden las cuestiones básicas del fundamento de la iglesia. Por eso es una escuela dominical.
venimos a estudiar. Segundo, están pecando de idólatras porque están mirando al hombre y no el grito de batalla. No han entendido que están en una iglesia reformada. Y tercero, no se están reformando ellos mismos. Entonces hay un problemotota, porque ¿qué le pasó al catolicismo romano? Una mala interpretación, se quedan con esa mala interpretación, el hombre dice que es el sucesor de San Pedro y todos los demás se quedan así como nada más milando ahí, obedeciendo, que hay que obedecer. No, mis hermanos, lo grave de una mala interpretación y sobre todo de una mala práctica, de una praxis, porque si es una mala interpretación pero tú lo interpretas correctamente, llegas y corriges, expones dónde está el error. Pero si no se expone el error y solamente te quedas ahí, es que él, es que el pastor, es que el pastor y es que el pastor, yo les invito, a mis amados hermanos, que ustedes tengan el valor de exhortar el pecado de personas que piensen de esa manera, porque están cambie y cambie y cambie dentro de la iglesia, porque amamos al Señor Jesucristo y queremos obedecerle, y la Escritura dice que el que le ama, ¿qué? Guarda sus mandamientos, su palabra guarda. Así que vamos a la Escritura y ¿qué hacemos? Nos deleitamos, buscamos, procuramos crecer. Y así pasemos muchos años estudiando. Vamos a retomar nuevamente aspectos de nuestra adoración, de nuestra obediencia, de nuestra vida familiar, de nuestra vida laboral. Vamos a volver a las Escrituras 1000 veces para volver a examinar si realmente estamos viviendo de conformidad a las Escrituras. Y nunca debemos de dar nada por sentado, jamás debemos de dar nada por sentado. ¿Por qué estamos estudiando el congregacionalismo? Precisamente porque creemos que tenemos deficiencias en cuanto al gobierno de la iglesia. Por eso estudiamos el congregacionalismo. ¿Por qué hay otras iglesias que no se reforman ni tienen idea de reformada? Hace poco recordamos cómo hubo una situación con unos amados hermanos que ellos mismos reconocen, y el pastor reconoce: nosotros somos bautistas reformados, pero en el capítulo 26 de la Confesión de Fe de Londres básicamente éramos presbiterianos, de nombre bautistas reformados, pero en la práctica todo giraba en torno solamente a un grupo de hombres presbíteros, de ancianos, de líderes dentro de esa fraternidad de iglesias. Gloria a Dios que el Señor trata con nuestros amados hermanos. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora vuelven a las Escrituras y reconocen públicamente: estábamos equivocados. ¡Qué amor, qué belleza! Si somos una iglesia reformada, yo sí ahora sí, como decíamos por ahí, y cuando lava uno, pues, ahí va el agua, agua va. Quiero decirles públicamente, mis hermanos, que si ustedes están en esta congregación, que es una iglesia reformada, deben de saber que siempre van a haber cambios. El punto no es que no hayan cambios, el punto es que tú no estés presente cuando se estén enseñando y se esté profundizando para que hayan esos cambios, esas reformas. Porque si amamos al Señor, siempre vamos a estar reexaminando y reexaminando y reexaminando que todo lo que estamos haciendo, diciendo y planeando sea de conformidad a las Escrituras. ¿Cuál es el grito de batalla? Sola Escritura, no solo papa, ni solo pastor. Noten el alcance de ese primer cambio, el aspecto teológico. Segundo, en cuanto a la acción, en la historia, nos damos cuenta cómo se tiende a la tendencia de que una iglesia grande, una iglesia que hace cosas, es una iglesia que sabe lo que hace. Palabra, no se les olvide esta palabra: pragmatismo. Apréndanla bien, por favor. Pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? El pragmatismo es la práctica de lo práctico, es decir, que si algo funciona, lo hacemos. Si algo no funciona, lo dejamos de hacer. Mis hermanos, pragmatismo es las 4 leyes espirituales. Pragmatismo es las 5 verdades vitales. Pragmatismo es hacer modelos y métodos para que si funciona, entonces lo sigamos practicando. Pero si no funciona, entonces ya no lo sigamos practicando. Eso se llama pragmatismo. ¿Sí lo entendemos? Ese es el pragmatismo. Nuevamente,
Muchas iglesias utilizan métodos de mercadotecnia para poder hacer que personas se acerquen a la iglesia. Así se están acercando muchísimas personas. Pero ¿se acercan realmente por causa del evangelio? ¿Se les ha predicado el evangelio? No. ¿Cómo funciona regalar tacos? ¿Cómo funciona hacer eventos para muchas cosas? Entonces van juntándose de personas, van llenándose de personas. Pero ¿cuántas de esas personas son discípulos? ¿Cuántas de esas personas son creyentes? Eso es pragmatismo. Entonces las personas no van a lo que dicen las escrituras, sino que las personas van a lo que funciona. Y eso pasó con la iglesia romana, muchísimo pragmatismo. Y como suficiente pragmatismo crece, muchas pequeñas iglesias comienzan a ir a la sombra de esas mega iglesias para pedir ayuda, para pedir algún consejo. ¿Por qué? Es que esa iglesia sí está creciendo. Recuerden esto, una iglesia saludable no crece precisamente en cantidad, sino que crece en calidad. Es mejor que haya una iglesia de 10 personas, de que 10 personas temerosas de Dios, que están queriendo vivir conforme a la voluntad del Señor, a que seamos muchísimas personas que sencillamente hay quejas, hay problemas, hay chismes, hay inmoralidad dentro de la iglesia, hay muchas cosas que son insalubres para la vida espiritual dentro de la iglesia. Entonces surge este punto. La Iglesia Católica Romana creció en ese tiempo de esa manera, exponencialmente. ¿Qué hicieron las demás pequeñas iglesias? Se refugiaron y heredan muchas de esas cosas. Por eso fue fácil para la Iglesia Católica, cuando cambian la liturgia, ellos mismos obligan a todas las iglesias a las que estaban ayudando, les pasan la liturgia. ¿Qué pasa cuando una iglesia no tiene el pensamiento crítico? Siempre va a estar repitiendo lo que otros hacen. Por eso, mis hermanos, recuerdo cómo llegaron en una ocasión unos hermanos a la iglesia, cuando estábamos en el centro en Zumpango, y decían, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Yo le dije, mi hermano, eso no lo hacemos nosotros, pero funciona. Nosotros venimos de otra iglesia y ahí sí lo hacemos. ¿Qué respondemos, mis hermanos? Qué bueno que funciona, póngalo en oración, pero si no está en las escrituras, no podemos hacer eso. No deberíamos estar intentando hacer eso. Entonces, obviamente esas personas no están en la iglesia porque vienen de una corriente donde están acostumbrados a hacer ciertas cosas que si no estamos convencidos por las escrituras no lo vamos a hacer. No importa que todo mundo lo haga, si no viene en el texto, no lo vamos a hacer. Y número 3, noten las consecuencias de que la iglesia se empezó a relacionar con el Estado. Poco a poco se fue colocando en un lugar de preeminencia, aún por encima de los reyes. Con estos edictos, el edicto de Valenciano y el edicto de Justiniano en el 445 y en el siglo VI, se le asignó cada vez más poder y más jurisprudencia y jurisdicción al Papa romano o al obispo de Roma, vamos a llamarle así. He encontrado que algunos pastores insisten que es necesario que nosotros le pidamos ayuda al gobierno para hacer muchas cosas que podríamos llegar a hacer. Yo quiero decirles, mis amados hermanos, que debemos de tener bien clara cuál es nuestra relación con el Estado. Por eso tenemos la doctrina de las 3 esferas: la esfera de la iglesia, la esfera del Estado y la esfera de la familia. Y esos 3 engranes tienen que aprender a trabajar correctamente. ¿A quién le compete la educación de nuestros hijos? ¿Al Estado o a los padres? A los padres. El problema viene cuando los padres están confiando en que el Estado tiene que darle la educación al hijo. No entienden cuál es la diferencia. Una cosa es que tú te apoyes con un maestro de escuela pública porque no tienes para pagar un maestro particular, y otra cosa es que ya sea la obligación del Estado. Entonces, muchas personas le han dado sus responsabilidades al Estado, y lo que es lamentable es que como iglesias muchas personas le han dado la autoridad que Dios le dio a la iglesia a cambio de unas lentejas. Cambian su primogenitura los cristianos para que el Estado les ayude. Eso se llama, y otra palabra, mis amados hermanos, que no olvidemos, se llama estatismo. El estatismo
es cuando el Estado es el que gobierna por encima de todas las cosas. Y encontramos, por ejemplo, iglesias, comillas, cristianas en China, la China comunista, el gobierno tiene controladas a todas las iglesias en China. Y solo pueden predicar y enseñar los ministros autorizados por el gobierno chino, solo pueden enseñar lo que se les autoriza. Las Biblias no son Biblias como las conocemos, están modificadas. Se les escucha lo que pueden y no pueden predicar. Y obviamente, en lugar de apuntar a Jesucristo, en cada sermón de las iglesias autorizadas por el Estado, se presenta al partido comunista como el Salvador. Entonces el predicador tiene que apuntar al partido y no apuntar a Cristo dentro de la iglesia. Muchas iglesias han cedido su primogenitura, repito, por un plato de lentejas. Como cuando dentro de las iglesias comienzan a pedir que el INE para la varilla, que para el bultito de cemento, que para el calentador solar, que para el tinaco, échenme ¿cómo se llama? Échenme las cines. Mis hermanos, perdieron su poder las iglesias y se sometieron ante otra gran iglesia. Seamos los que seamos, cuando seamos, de la manera que seamos, mis amados hermanos, ninguno de nosotros debe de temer. Nosotros no debemos de ceder nuestra primogenitura ante nada ni nadie. Solamente nos postramos ante nuestro Señor Jesucristo como iglesia de Jesucristo que somos. No importa que otras iglesias quieran cambiar, quieran reformar, quieran imponer, quieran traer tradiciones. No importa que sea el Estado mismo que nos quiera decir, es que ya no puedes predicar eso. No podemos, porque la función de la iglesia está totalmente separada de la función del Estado. Al Estado se le ha dado la espada para poner orden, pero a la iglesia se le han dado las llaves para abrir y cerrar esa puerta. Que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. La iglesia de Jesucristo tiene una autoridad. Así que, ¿cuáles fueron los 3 factores que influyeron para esta supremacía de Roma? Factores teológicos, factores históricos y factores sociopolíticos. 1000 años dura esta obscuridad, tinieblas. Los reyes le van a tener miedo al mismísimo Papa de Roma. Y bueno, uno se pone a pensar, las iglesias no deberían de causar miedo, ¿verdad? No deberían de tenernos miedo. Claro que se han pasado al otro lado, ahora ya ni respeto le tienen a las iglesias. Pero bueno, cuidado con esos modelos de imposición, de engaños, de hiperliderazgo. Ese no es el modelo bíblico. Ese no es el modelo bíblico. Oremos, mis hermanos. Padre, gracias porque pudimos tener esta enseñanza. Nos encomendamos a ti para discernirlo y para entender, Señor, porque la crítica para ellos puede ser muy directa, muy franca, pero no tiene sentido alguien que critica que no toma su responsabilidad. Es incoherente, Señor, aunque pasa muchas veces criticar todo lo que se está haciendo mal, pero no mover ni un dedo para dar el ejemplo, para modelar lo que es correcto. Padre, te pido que nos sigas ayudando a seguir creciendo como iglesia y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. 15 minutos, mis hermanos, y comenzamos nuestro servicio. Por favor, vamos a prepararnos. ¿Cómo estás, Lorena?